Hola a todos, soy Roberto Bonilla, tu anfitrión. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo podcast que tenemos en Novarum, México, El Hubiera Sí Existe. En este podcast exploraremos las infinitas posibilidades y aprendizajes a través de anécdotas o problemas reales de nuestros invitados y el análisis de las decisiones que en su momento se tomaron. Prepárate para desafiarte y descubrir que el hubiera, de hecho, sí existe. El día de hoy tenemos como invitada a la contadora Ana Lourdes Casillas Pelat, con quien hemos tenido relaciones como proveedor, como cliente, como socios en varias startups y además amigos por más de 20 años. Comencemos. Voy a proceder a leer una breve semblanza de Ana Lourdes Casillas. Ella es hidrocálida, con 56 años, contador público por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestría en administración en la UNIVA, fundó Nitidata y 5 años después fundó Nitidata León, que provee soluciones tecnológicas a diversos sectores. Es en esta empresa donde ella es gerente administrativo por 26 años y en 2021, ya más recientemente, logran obtener la representación de un sistema de aprendizaje digital personalizado chileno denominado Pixarrón. Y ahí empieza la gestión comercial de esta interesante plataforma que ya tendremos oportunidad de platicar y de conocerla un poco más. Además, Ana Lourdes es consejera de Canieti 2022-2024 y ha participado en diversos proyectos sociales relacionados con el campo formativo como Gente Nueva, Czestochowa, trabajo en reclusorios, lo cual desarrolla con un compromiso personal siempre en favor de la educación. Y es precisamente sobre el tema de educación que exploraremos cómo podemos aplicar que el hubiera en realidad sí existe. Ana Lourdes, a lo largo de los años, México tiene varios temas pendientes con los mexicanos. Uno de ellos, por supuesto, es el tema educativo. Pero trasladémonos al pasado, que es la idea de explorar el hubiera. Tal vez 10, 15, 20 años. ¿Qué hubiera hecho México para que la realidad educativa fuera diferente? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Roberto, y encantada de estar aquí en este espacio. Yo creo que en temas de educación hay muchísimas cosas que el hubiera sí existe, ¿no? Una de las cosas principales, hay muchos países que hace 20 años empezaron a trabajar fuertemente con los docentes, ¿no? Entonces, esa es una clave porque el docente es el actor que de alguna manera está frente al grupo y es indispensable que tengan una formación más pedagógica y que puedan involucrar más a todos el alumnado, sea la materia que sea, ¿no? Yo creo que ahí está uno de los grandes retos, cómo yo como maestro evoco que los alumnos tengan esa curiosidad o esas ganas de aprender, ¿sí? Dentro yo creo que es uno de los puntos fuertes. Interesante, porque normalmente cuando hablamos de educación pensamos en los planes de estudio, pensamos en los libros de texto, en los alumnos, en los padres de familia, y quizás estemos dejando de lado la importancia que tiene el docente, el maestro en el aula, como tú bien dices. Entonces, podríamos pensar que hace 20 años una reforma en el esquema educativo de los maestros ahorita nos estaría permitiendo cosechar resultados diferentes. Sin Sí, embargo, inevitablemente, Ana Lourdes, perdón que te interrumpa, pienso en los maestros de esos maestros, porque en las escuelas normales, pues también hay docentes. ¿Qué tan actualizados están? ¿Qué tan familiarizados están con nuevas tecnologías que pueden hacer una revolución educativa en cualquier país? No sé si has pensado en esa parte de aplicar el hubiera hace 20 años, ¿qué tendríamos que hacer con los formadores de los maestros que hoy tenemos, verdad? Con 20 años de experiencia.
Sí, fíjate que hay aquí varios puntos y varias aristas. Voy a tocar primero por qué digo que es súper importante el docente y que sí tiene que ver mucho cómo los formas con muchas otras cosas, pero si el docente evoca la curiosidad y el amor por el estudio, todo cambia. Por ejemplo, está Euforcina Cruz, no sé si la ubicas. Ella es una diputada, ella fue diputada en México, pero es indígena. Entonces, hay una entrevista muy interesante que hace José Medina Mora, presidente de Coparmex Nacional, a Efurcina, y precisamente algo que le pregunta es, ¿cómo fue que dadas las condiciones, estando tú en una zona pues muy marginada y donde no se les permitía estudiar a las mujeres, cómo vas creciendo, cómo vas haciendo que te guste la escuela, etcétera, y le da todo el crédito a su maestro, ¿sí? Entonces, y claro que el maestro en ese tiempo no tenía todas las condiciones tecnológicas, ¿no? Pero logró evocar ese entusiasmo de ella de decir, sí puedo con lo que tengo. No, o sea, lo que tengo me es suficiente. Yo voy a ir buscando las diferentes formas de irme apropiando, ¿no? Y claro, hay otra cosa, hay un biólogo que es que investiga sobre el funcionamiento del cerebro, pero lo más importante se llama David Bueno. Él es español. Lo más interesante es que él estudia cómo aprende el cerebro. Y una de los temas que resalta mucho es que nosotros queremos enseñar cómo aprendimos. ¿Por qué? Porque el cerebro lo primero que busca son los primeros recuerdos que tenemos. Claro, los referentes. Hace uso de lo que tenemos hacia atrás. Entonces, ahí es un reto súper importante para los maestros. ¿Por qué? Porque los maestros, por naturaleza, van a querer enseñar como a ellos les enseñaron. Y entonces entra este juego o esta discusión, reto personal de cómo te enseño de una forma diferente a la que yo aprendí y cómo utilizo estas otras tecnologías para poderlos llevar hacia un mejor desempeño. Sí, déjame te comparto algo. Esto del hubiera sí existe, se lo aprendí a uno de mis mentores, el doctor Don Beck, que desafortunadamente pues pasó a mejor vida en mayo del 2022. Una gran persona. De hecho, él hizo su tesis doctoral sobre el tema del hubiera, ¿sí? No, obviamente la tesis no se llama así, sino que es una conclusión a la que yo llego años después de estar reflexionando sobre este concepto, porque su tesis doctoral es ¿qué pudo haber evitado la guerra civil en Estados Unidos? O sea, imagínate estudiar un evento del pasado en donde hubo una cantidad de muertes impresionantes, ¿verdad? Y tú dices, bueno, vamos a analizar el proceso histórico que llevó a que ocurriera ese conflicto. Y de manera muy interesante, años después, él es uno de los arquitectos para la transformación pacífica de Sudáfrica. O sea, que la eliminación del apartheid no fuera a través de una guerra civil, ¿sí? Pero el doctor Beck me enseñó otra cosa que está relacionado con lo que mencionas. Me decía, Roberto, si lo que planeas hacer para mejorar una determinada situación te hace sentido, no lo hagas. O sea, si te hace sentido, no lo hagas. No lo hagas, porque nos estamos proyectando, ¿sí? O sea, como a mí me gustaba que mi maestro me enseñara de esta forma, como yo aprendí, es más, la forma en que yo aprendí los productos notables en secundaria fue de una manera muy divertida, ¿sí? El maestro nos formaba, era una persona que yo sabía que había ganado el premio de los 64,000 que había en la televisión, y un amigo contemporáneo me dice, no, lo ganó 2 veces, ¿sí? El maestro Báez Lozano. Nos ponía de pie pegados en una pared a los niños y en otra pared a las niñas. El salón estaba bastante equilibrado, ¿sí? Y con una pelota
aventábamos la pelota para decir el producto notable que seguía, ¿sí? O sea, se me quedó muy grabado. Se me quedó muy grabado, pero probablemente no es la mejor forma para enseñarlo ahora, ¿sí? Y la razón por la que me decía, si te hace sentido no lo hagas, es porque no has hecho una indagación de en dónde están las inquietudes, las motivaciones, como tú dices, las curiosidades de esos educandos, de los niños, ¿sí? ¿Qué es lo que les llama la atención ahora de manera natural? Y no traer del pasado metodologías que probablemente ya no hacen sentido, ¿sí? Esa parte es muy interesante. Ahora, lo que tú mencionabas de que los maestros lleguen a utilizar nuevas tecnologías, pues también es un reto, ¿sí? Porque de entrada, pues las tienen que conocer, estar familiarizados. Yo creo que todos hemos visto adultos que tenemos miedo, ¿verdad? Cuando empezamos a usar una computadora de descomponerla, ¿no? Y cuando nosotros estamos animando a otro adulto a hacer eso, ¿verdad? Una vez que ya la manejamos nosotros, le decimos, tú no te apures, no le va a pasar nada, ¿sí? Oye, pero si aprieto algo equivocado, no va a pasar nada, ¿sí? Pues estigmatizamos, ¿no? O sea, Exactamente. yo recuerdo mi mamá ya en una edad avanzada, yo creo que, no sé, casi cerca de los 70 años, empezó a estudiar computación, ¿sí? Y entonces Órale. mi mamá estaba, pero sí, de lo más angustiada, porque no sabía cómo iba a arreglar las cosas. Y llega uno de los nietos y le dice, ay, nana, no te apures. Y se la resetea. No, pues Entonces, imagínate el susto que le dio. pero Sí, imagínate, o sea, fíjate o sea, como un niño chiquitito no le sí, tiene miedo a no. equivocarse. Aquí está, ahí va, ¿no? ¿Y por qué hago énfasis en este punto? El trabajar con los niños en la primera infancia es muy importante. En la primera infancia nos estamos refiriendo de 1 a 3 años. En Ujú. México, actualmente, solo el 7% de los niños tiene algún tipo de educación formal en el sentido en el que los niños en esta época, lo más importante para ellos es la propiocepción, el poder aprender, tocar, meterse las cosas a la boca, olerla, o sea, todo lo que tenga que ver de la interacción de su propio cuerpo con todo su entorno y cómo él siente y cómo son sus emociones y cómo las trabaja, ¿sí? Entonces, realmente es algo que ha estado muy descuidado. Si ahorita tenemos el 7%, ¿qué te gusta que hayamos tenido hace 20 años? ¿No? No. Entonces, y ahorita ya hay más investigación está ya muy relacionado que quien tuvo como enseñanza o aprendizaje en los primeros 3 años de vida, tienen muchísimo mayor probabilidad de completar una carrera, ¿sí? Así de importante. Entonces, es tan importante que actualmente en los diferentes mesas de trabajo, de educación, todos están reconociendo ya la importancia de incluir la primera infancia como básica obligatoria, porque no está como obligatoria. Oye, Ana Lourdes, pero ahorita, según yo entiendo, ni siquiera se satisface la demanda de nivel preescolar. No, sin embargo, hay cero presupuesto para la primera infancia. Ah, claro. Entonces, precisamente varias de las demandas o de las denuncias que se están pidiendo ahorita es, oye, hay que considerar formar en esta parte por la relación tan directa que hay entre esta formación y lo subsecuente, ¿no? Hasta poder llegar a a completar una carrera. Oye, pero fíjate, vamos a regresarnos. En el hubiera, no existe, que es la gran creencia que existe en nuestro país, en México, probablemente en otros países también, incluso cuando lo mencionamos en una sobremesa o en una plática de amigos en confianza, nos dicen, no, el hubiera no existe y además hacen ahí unas expresiones un poquito feas, ¿no? Para la persona que lo usó. Y ciertamente, o sea, no existe en el sentido de que no podemos regresar el tiempo, no podemos volver a meter a esos maestros que hoy están en el aula, a su aula de cuando se estaban formando como normalistas, pero el tema del hubiera sí existe, es qué podemos hacer hoy derivado de ese aprendizaje
para cambiar el futuro, ¿sí? Ujú. Y sí, me impactó lo que me dijiste de los maestros, pero ahora estoy más preocupado porque los maestros que, vamos a pensar, están entrando ahora en agosto a su primer año de formación como maestros, ¿qué maestros los van a recibir? ¿Sí? ¿Qué maestros? ¿Con qué paradigmas? ¿Con qué modelos educativos? ¿Con qué hojas amarillas a lo mejor con el paso del tiempo seguir dictando los mismos apuntes, ¿no? ¿Qué se te ocurre que deberíamos de hacer hoy para transformar el futuro, el presente y el futuro? ¿Quiénes educarían a esos maestros? O sea, o quiénes reeducarían que pudieran vivir un proceso de desaprendizaje y aprendizaje de nuevas metodologías, nuevos conceptos, para que cuando ellos vayan al aula con sus alumnos que entran ahora en agosto, pues tengan una experiencia completamente diferente. Sí, fíjate que aquí hay algo interesante. Por ejemplo, en China, primero capacitaron a todos los maestros y obviamente tuvo que haber una preparación para quienes iban a capacitar a todos los maestros, ¿no? Aquí, actualmente, en lo que son las normales superiores, es precisamente donde hay que empezar a trabajar de una manera muy debe de realizarse una estrategia. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos ya muchísima información y la comunicación a la mano es muy importante. Es decir, ahorita podemos integrar ya conocimientos de neurociencias, cómo funciona el cerebro, cómo actúa. Ya sabemos cómo aprende el cerebro. Entonces, claro. Por ejemplo, también está un maestro Fernández, también es español, que él dice, fíjate qué interesante, le queremos enseñar a los niños desde la mente del que enseña y no de la mente del que aprende. Entonces claro. Yo creo que ese sería un cambio muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hay una metodología que desarrolló Rudolf Steiner, no sé si lo has escuchado. Sí, sí, cómo no. Ok, entonces, por ejemplo, ellos trabajan en el tema de la educación con ellos va por septenios, ¿no? Okay. Entonces, pues muchos dicen, ¿cómo de que los primeros 7 años y todos juntos tiene una formación aparte mucho más humana que solamente vayas con los de tus 7 años a que vayas tú como el de 7 y estás interactuando con el de 2? Y entonces okay, hay una formación. Sí, espérame tantito. Eso de los 7 años son niños entre 0 y 7 años están en una sola aula. Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Es como si fuera, ellos lo llaman septenios, entonces, y okay. Tiene mucho que ver con el desarrollo de todo del ser humano. De 1 a 7 años es una etapa crucial. De 7 a 14 empieza como la preadolescencia. De 14 a 20, entonces está marcado pues por los ritmos biológicos de los niños, ¿no? Del ser humano como tal. Y entonces aquí algo muy interesante, los maestros, haciendo alusión a esta parte que comentas de los maestros nunca les van a decir cómo hacer las cosas. Los maestros tienen que tener una capacitación especial para ellos mismos crear curiosidad sobre lo que están haciendo. Okay, sí. Porque los niños aprenden con el ejemplo que el maestro tiene que evocar. Entonces el maestro no pone la solución. El maestro pone las preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, pero el maestro no da las soluciones. Entre todos tienen que buscar las preguntas. Entonces ese es un cambio que obviamente a lo mejor no vamos a poder cambiar ahorita a todos los maestros, pero si empezamos a hacer lo que yo llamo como son cambios de bajo costo, no te cuesta nada tener este tipo de actitudes, pero que pueden tener un alto impacto en temas de educación. Oye, ¿no? Ana Lourdes, estoy sumamente optimista de que este podcast lo vean, lo escuchen muchísimos maestros en México y fuera de México. Para ir cerrando el tema, porque yo sé que es infinito, o sea, nos podríamos pasar horas aquí. Si tú dieras 3 mensajes
a 3 grandes grupos de personas en México para transformar la educación, ¿qué mensaje les darías a los maestros que están actualmente en las aulas, a los maestros que están en formación en la escuela normal, a los maestros de esos maestros normalistas, ¿sí? O sea, los maestros que educan en las escuelas normales, y un cuarto grupo, un cuarto mensaje a las autoridades educativas? ¿Qué mensaje les darías en un descuido y los motivamos a que empiecen a actuar desde hoy en lo que el hubiera no hicimos hace 20 años, ¿sí? Claro que sí. Mira, por ejemplo, para los maestros que actualmente están ya en la docencia, yo les diría, de lo que enseñas, cómo lo enseñan en otros países, ¿no? Y Claro. entonces, por ahí me llamó mucho la atención que empecé a buscar cómo multiplican en Japón, cómo multiplican en la India, cómo multiplicamos nosotros y cómo una misma actividad la realizamos de diferentes formas, ¿no? Ok. Cuando yo me enseñé a multiplicarme, pues es la tradicional que nosotros conocemos aquí, ¿no? Sí. Pero cuando veo que lo hacen, por ejemplo, con rayas, con puntos y con todo lo demás, digo, si está rete fácil, ponme la multiplicación que quieras con la cantidad de números que quieras, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, todos los medios de comunicación, cómo usamos la tecnología a nuestro favor. Claro. Oye, ahorita ya podemos buscar en todos lados. Eso es algo muy accesible, ¿no? Sí. Eso es por una parte. Por otro lado, ¿qué cosas puedo simplificarme con lo que tiene que ver con tecnologías novedosas, ¿no? Actualmente, nosotros trabajamos una plataforma que te hace un diagnóstico y te dice qué le falta estudiar al joven. O sea, ahí estás canalizando, estás haciendo algo muy personal para las necesidades de cada uno de los alumnos, ¿no? O le estás quitando chamba a los maestros, chamba repetitiva que no aporta valor para la enseñanza en sí. La ¿No? famosa carga administrativa en un momento dado. Los es mata. Pesadísima, los mata. Ahora, fíjate, ahorita que dices, hay una cantidad tan grande de escuelas multigrado. Las escuelas multigrado es una escuela donde a lo mejor está en una zona rural y un maestro ve cuarto, quinto y sexto y otro ve primero, segundo y tercero, ¿no? Entonces es completamente diferente que un maestro te pueda desarrollar los temas y las materias para 3 grados, ¿sí? Pues no le alcanza el tiempo, aunque tenga poquitos niños, porque si tiene a lo mejor nada más 5 niños en primero, 5 en segundo y 3 en tercero, pues tiene que desarrollar de todas formas la clase, ¿no? Entonces, actualmente, todas las herramientas de inteligencia artificial que hay para crear clases, Órale. ¿sí? Entonces, tú puedes crear clases y te estás ahorrando muchísimo tiempo. ¿Cómo le hacemos más bien para poder tener esta conectividad? Porque, pues muy bien, en las zonas urbanas podemos tener cierto tipo de conectividad, podemos tener cierto tipo de tecnología, pero ¿cómo le hacemos para poder conectar a un mayor número de colegios o de escuelas de este tipo que están en zonas más marginadas? Sí, más así rurales, es. sí. Ok, y el mensaje para los maestros de estos alumnos, no, para los Los que maestros están, de maestros. no, antes, los que están estudiando en la escuela normal. Ah, Sí, los futuros maestros. los futuros maestros. Sí, Híjole, yo creo que también algo muy importante es el tema de valores, porque es un tema que ha estado muy descuidado, es decir, la pandemia nos agarró a todos los maestros sin ninguna preparación para poder saber cómo manejar a un grupo en este tipo de condiciones, ¿no? Y claro. el gran avance en el uso de las tecnologías, porque no todos los jóvenes son consumidores de tecnología, ¿sí? Pero el consumo que están haciendo de la tecnología, pues no necesariamente es el más indicado, Claro. ¿no? Entonces, por un lado,
sí invitarlos a estos estudiantes nuevos, que tengas esta curiosidad de qué están haciendo en otros lugares, cómo lo están haciendo, cómo están utilizando la tecnología, cómo están desarrollando que los jóvenes desarrollen proyectos. Eso está súper interesante. En Colombia ganaron un premio en una comunidad cafetalera, participaron en premios internacionales de innovación. ¿Y qué es lo que hicieron? El maestro, que no tenía ni computadoras, ni biblioteca, ni nada en la escuela, pues estamos hablando de condiciones muy precarias. Claro. Evocó a los jóvenes para que realizaran un proyecto de qué hacer con todos los desperdicios del café. Es una zona cafetalera. Al momento de que le quitan la cáscara al café, todo eso lo desechaban y entonces estaba creando mucha contaminación. Okay. El proyecto es cómo sacamos dinero de esto. Esto no es basura, conviértelo, ¿no? Y entonces participaron, hicieron 5, sacaron varios proyectos y uno de estos proyectos ganó el primer premio. Salió anunciado en la BBC de Londres, ¿no? Sí. Por ahí te lo comparto después, está muy interesante, vale la pena verlo. Y cómo, te digo, el ingenio del maestro para hacer que los jóvenes se interesen. Él los interesó porque les dijo, esta es una comunidad, esto es lo que nos da de comer a todo el pueblo, ¿cómo le hacemos para poder sacar más con lo que tenemos? ¿No? ¿Y cómo te vas a integrar? Entonces hay quien se integró y sacaron una cosa, quien se integró y sacaron otra, y con el premio que se ganaron hicieron ya ahí algo interesante pues dentro de la misma escuela, ¿no? No, qué interesante, pero ahorita me vino a la mente otro actor, pero no vamos a poder tocar tantos actores, porque están los inspectores escolares que van a las escuelas para asegurar que se esté cumpliendo el plan de estudios, no sé si la metodología, una serie de cosas, y de repente como que pareciera que algunas de estas ideas pudieran romper un poco con la normalidad de un salón de clases con asientos acomodaditos en filas, escuchando la explicación del maestro en un pizarrón, y me imagino un aula como más flexible, más relajada, ¿verdad? En donde los alumnos están creando sus propias investigaciones o ideas, ¿no? Correspondiendo a la edad de cada grado, ¿no? Sí, mira, el mes pasado tuvimos aquí dentro de Cañete se hace un evento que se llama ENTICS y nosotros hicimos un summit de educación. En este summit de educación trajimos a una ponente que me encanta su forma de enseñar y todo, se llama Diana Rubio. Ella está considerada por la Fundación Barclay como una de las 10 maestras que está revolucionando la educación en Latinoamérica. ¿Sí? Y ella enseña metodologías STEAM. Y entonces ella dice, ¿por qué si el alumno o la alumna está en el suelo estudiando, ¿por qué quieres que se siente a estudiar? Sí. Está aprendiendo desde donde le gusta estudiar, desde donde se siente cómoda, ¿no? Entonces, empezar a tener este tipo de aperturas de que no pasa nada si sigue estudiando en el suelo, que está muy a gusto lo que tú quieras, lo está haciendo, está trabajando. ¿Por qué quieres que trabaje como tú quieres que trabaje? Claro. ¿No? Y entonces ahí dice, ahí empezamos a coartar el ingenio de los alumnos. Ahí empezamos a hacer que no les guste estudiar, porque está muy cómoda estudiando, pero yo le estoy diciendo que así no estudie, ¿no? O cómo coartamos la iniciativa en los niños. Oye, pues es que un niño quiere jugar con la tierra, para él está experimentando ese tocar, ese cómo le pone agua, cómo la avienta, cómo vuela y todo. Y nosotros queremos que no se ensucie. Sí. Entonces, hay que hacer cambios muy fuertes desde cómo quiero yo que estudien y cómo aprendemos de ellos que quieren estudiar. Oye, pero ahorita que dices que no quiero que se ensucien, ya me imagino, no puedo generalizar, ¿verdad? Pero vamos a imaginarnos unos papás muy tradicionales
que van a recoger a su hijo a la escuela y está totalmente hecho un batido de lodo y hasta en el pelo, ¿no? Ya me lo imagino al niñito, ¿no? Entonces, reclamando a los maestros, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no le dijeron? ¿Por qué no lo lavaron? ¿Por qué no lo reprendieron? Sí. O sea, a los papás también los tenemos que educar o reeducar para una nueva forma de educación. Ese es todo un reto. Fíjate, hay una cantidad muy fuerte de padres ahorita que, ¿sabes qué? Mi hijo tiene demasiada presión. Lo voy a llevar con el doctor para que lo medique. O sea, estamos en lugar de atender el origen, el manejo de las emociones. No, tápaselas, cúbrelas, ¿no? O sea, soluciona de una manera fácil con tu con. Pues aquí hay un tema muy fuerte, ¿no? Realmente los maestros es un dolor de cabeza el atender o el responder muchas de las inquietudes de los padres, ¿no? Y que aparte hay muchos padres que creen que la escuela es guardería y no es así. El maestro ahora lo veo más claro, o sea, por una parte tiene una demanda administrativa con su director, con el inspector, ¿verdad? De cumplimiento de programa, de reportes, de calificaciones, un montón de cosas administrativas. Tiene el reto en el aula de la interacción con los alumnos de una manera creativa, lúdica, diferente, ¿verdad? Que despierte su curiosidad. Y luego aparte tiene la interacción con los padres. O sea, puede tratar de hacer un buen papel en un lugar y quedar mal con el otro, porque a lo mejor la flexibilidad en el aula me jala las orejas la inspectora o el director, ¿sí? O la rigidez en el aula, los padres de familia me dicen que por qué le dejo tanto tarea o por qué no le dejo tarea o cosas de ese tipo, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? O sea, modelos educativos en donde prácticamente ya no dejan tarea y ahora los padres queremos que les dejen tarea, ¿sí? Porque así nos educaron a nosotros, ¿sí? Sí, así nos educamos, y fíjate cómo es diferente una tarea a un reto. Claro. Si tú les pones retos, la pura palabra. Es otra cosa. Sí. Si tú les pones retos, entre ellos mismos empiezan a hacerlo. Si tú les pones retos por equipos, empiezas a desarrollar un trabajo en equipo, que eso es algo muy interesante. Hay una pedagoga que se llama Patricia Ganem, muy buena, ¿sí? Y entonces ella en una ponencia en el Congreso de Educación en Querétaro, hizo un ejemplo de cómo sacar el resultado de un problema y luego varios contestaron y luego nos dio papelitos a cada quien, nos dio 4 papelitos. Entonces, conforme los papelitos del color, era levanta tu papelito si te salió esto, si te salió esto, etcétera. Y luego fue elevando ese mismo problema al siguiente nivel, al siguiente nivel. Y lo que estuvo muy interesante es que con el ejercicio que ella desarrolló, se vio que todo mundo resolvemos las cosas de forma diferente. Era un problema muy sencillo de poder saber cuántos equipos hacías y cuántos te quedaban sueltos o lo que fuera. Y salieron unas 8 formas diferentes de resolverlo. Y eran formas correctas. Incluso un maestro de física lo sacó por medio de una ecuación y nos demostró a todos cómo hacerlo por medio de una ecuación. Sí. Entonces, esto está muy interesante porque esto es una de las cosas buenas que tiene la escuela mexicana. Okay. Es enséñales a que ellos mismos detecten cómo se solucionan las cosas, cómo yo las soluciono de una forma, cómo las soluciona otra persona y que el alumno o el estudiante aprenda cuando, ya me cayó el 20. Cuando el que lo descubre es el alumno, el aprendizaje se queda. Claro. Porque ya no hay memorización, ya no hay este tipo de cosas. Oye, mira, para cerrar, lo que quisiera compartirte y también a las personas que nos ven y nos escuchan, es una frase de nuevo de mi mentor, de uno de mis 3 mentores, 2 ya fallecieron, queda uno nada más. También es por mi edad, ¿verdad? Porque los mentores normalmente son mayores que tú. Pero hasta bueno, ahorita ya pueden tener muchos más jóvenes. A lo mejor vamos a tener mentores jóvenes, que también es otro paradigma, ¿verdad? Que hay que romper. Bueno, mira, me decía el doctor Don Beck, de hecho estábamos hablando con maestros del sindicato de maestros, viendo temas de transformación de la educación a nivel nacional, con mucho interés por parte de ellos.
y nos decía lo siguiente: los niños aprenden de nosotros, con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. O sea, aprenden literal 24/7. Bueno, a lo mejor no 24/7 porque están dormidos, ¿no? Pero son unas impresionantes esponjitas que muchas veces el espacio de la escuela pública, que son de 3 a 4 horas, pues es muy limitado para competir con el resto de estímulos que tiene el niño el resto del día, ¿no? En su casa, en la calle, en el trayecto a su escuela, ¿verdad? Que también a veces son trayectos larguísimos. Pero eso está bien interesante, o sea, reconocer que los niños tienen una capacidad de aprendizaje ilimitada. Fíjate Sí. que Daniel Bueno, en español, él dice, no nada más los niños, todos Okay. aprendemos siempre. Y entonces hace una serie de eventos. Cuando tienes una movilidad diferente, aprendes a solucionar diferente. Cuando tienes una visibilidad diferente, aprendes a solucionar diferente, ¿no? Aprendes a aprender. Entonces, es una de las características de que el cerebro siempre aprende. Siempre aprende, sí. Ana Lourdes, si me permites, voy a compartir tu correo electrónico por si alguna persona te quiere contactar. El correo es pizarrón, ¿verdad? Pizarrón, Sí. o sea, así como pizarrón, pero con X. Sí. Pizarrón@nitidata, así como se ve allí a espaldas de Ana Lourdes, nitidata.com.mx. Es correcto. Pizarrón@nitidata.com.mx. Mil gracias, Ana Lourdes. Por cierto, necesitábamos aquí un poquito de fanfarrias, porque este es el primer podcast. Entonces, tú eres nuestra madrina y espero que tengamos muy buena fortuna en la difusión de este tipo de mensajes para que todos aprendamos que el hubiera sí existe. Muchísimas gracias, Ana Lourdes. Claro que sí. Muchas gracias y enhorabuena. Enhorabuena. Continuamos, seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.